Muy bien, habiendo dicho eso, vamos a continuar con Corintios. Estamos ya en la última parte de la carta. Estamos en el capítulo 14, hoy lo vamos a terminar. Nos falta el capítulo 15 y capítulo 16. Ha sido una jornada un poco larga. Creo que les dije al principio que juntáramos una libreta aparte, no porque eso sea algo especial, sino para que tengamos todas nuestras notas seguidas, ¿verdad? De corrido, sin pausa. Esta carta de los Corintios, mis hermanos, la verdad, cada vez que estudiamos un capítulo nuevo, creo en mi corazón que era el momento apropiado para hablar de todos estos temas. ¿De cuáles temas? De los temas acerca de la idolatría, de adorar a otros dioses. Los temas acerca del matrimonio, acerca del lugar en el matrimonio, acerca del chisme, acerca del preferitismo. Era el momento adecuado, yo creo en mi corazón que es el momento adecuado para hablar de todas estas cosas. Justamente, ¿por qué? Porque creo que Dios quiere que crezcamos. Pero es necesario, mis hermanos, como lo he dicho a través de toda la serie, que dejemos las cosas de niños, que dejemos las cosas de siempre. Y es momento de tomar pasos hacia adelante. Y cuando se toman pasos hacia adelante, a veces es difícil y es doloroso. Mi hija, cuando empezó a caminar, se cayó muchas veces. Y aún que quiere correr más rápido o que quiere empezar a brincar escalones, se cae, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el proceso de crecimiento. El crecimiento a veces es doloroso. ¿Por qué? Porque te saca de tu zona de conformidad o tu zona a gusto. Muchas veces estamos tan a gusto de estar aquí, de saber esto, de hacer esto y ya. Pero cuando Dios nos quiere que salgamos de esa zona para crecer, ahí es cuando incomoda, ahí es cuando duele a veces, ahí es cuando ya no estamos tan a gustos, cuando empezamos a sentir en nuestro corazón, es necesario hablar a la gente de Cristo, pero me da pena. Ahí es cuando empieza la inconformidad, el dolor, cuando empiezas a descubrir en tu corazón y decir, ¿sabes qué? Estoy en pecado, estoy haciendo algo mal, que lo he estado haciendo tal vez por mucho tiempo, pero había estado a gusto, cómodo, pero ahora que sé que no está bien, es doloroso, es incómodo estar en esta situación. Así que, mis hermanos, nuevamente, todo el consejo de Dios es importante para nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar el capítulo 14, vamos a ver del versículo 20 al versículo 40. Versículo 20 al versículo 40. Son 20 capítulos, no se me asusten. Para las 10 salimos. Hay tiempo. Hoy no están tapadas las calles por los altares, así que nadie se puede ir como quiera. Para aquellos que toman nota, el título o el sermón se titula Orden en la Iglesia. Orden en la Iglesia. Lastimosamente o penosamente, no sé cuál palabra sea la más adecuada, en la iglesia evangélica se ha caracterizado por un tiempo en algo, y es el desorden. En la iglesia evangélica se ha caracterizado en algo muy malo, que es el desorden. Y el desorden, mis hermanos, lo hemos querido justificar diciendo que es la presencia del Espíritu Santo. La Biblia es clara. Cuando alabamos a Dios, nuestras emociones están envueltas en alabanza. Somos seres humanos. Las emociones siempre están presentes. Incluso ahora mismo, mientras yo estoy predicando, mis emociones están envueltas. Si no estuvieran envueltas, sería como un robot hablando de una manera igual, ¿sí? Con una monotonía de voz. Pero como mis emociones están conmigo, yo tiendo a subir o a elevar mi voz, a extender mis brazos o a quedarme en la misma posición. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son parte de nosotros.
cuando alabamos a Dios, nuestras emociones están envueltas. Y es cuando queremos levantar nuestras manos, otros quieren danzar, otros quieren decir aleluya, gloria a Dios. Y eso es bueno, eso es edificante para la iglesia. ¿Sí? El problema es cuando el desorden entra a la iglesia y lo queremos justificar diciendo que es el Espíritu de Dios. En una ocasión había una congregación en alabanza, estaban alabando y llegó un punto en la alabanza en que una persona, una señora, empezó a brincar y a dar vueltas en espiral de una manera alocada. Créanme, de una manera alocada. Llegó el punto que esta persona de tantas vueltas se mareó, cayó al piso y se abrió aquí atrás en la nuca. Debemos de juzgar si era el Espíritu Santo o eran simples emociones. Pero el desorden en la iglesia no es edificante para la iglesia. Quiero ser claro y que no se malinterpreten mis palabras. En alabanza no podemos ser estáticos, no podemos estar parados. No, nuestras emociones están aquí y algunos lloramos, otros levantamos las manos, eso es bueno. El problema es cuando hacemos desorden. ¿Se entiende? En otra ocasión he presenciado cuando estamos en alabanza, la iglesia está cantando, toda unida, toda junta, a una sola voz, pero de repente una persona grita. Y está bien, como les digo, está bien decir aleluya, gloria a Dios, todo eso, pero cuando se grita de tal manera, de tal forma, a tal volumen, que hace un desorden, que distrae a la congregación de alabar a Dios, ahí es cuando hay un problema. Mis hermanos, nuevamente, la iglesia en muchas ocasiones se ha identificado por el desorden. Incluso aún en la administración se ha podido ver desorden. Yo entiendo que cuando oramos por personas muchas veces se llora, otros caen al suelo y eso se entiende, pero hay otras ocasiones, mis hermanos, que es un desorden fatal. Y muchas veces lo queremos justificar diciendo que es el Espíritu Santo. Pero vamos a ver en la palabra, el Espíritu Santo es muy específico en su mover. En esta tarde vamos a ver solamente 3 puntos acerca del orden que debe de haber dentro de la congregación. Punto número 1. Los dones son por señales. Los dones son por señales o para señales. Vamos al versículo 20, por favor, en Corintios. Ahí nos vamos a quedar en Corintios todo el sermón, no nos vamos a mover de ahí para que lo puedan tener en sus Biblias. Corintios 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Versículo 21: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. 22: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. 23: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hasta este punto Pablo ha estado discutiendo sobre el uso de las lenguas entre los creyentes. Pero la primera pregunta que hay que hacernos es: ¿qué hay de los incrédulos que escuchan las lenguas? ¿Qué hay de los incrédulos que entran por estas puertas a testificar lo que sucede en el servicio?
Uno como creyente, uno como cristiano, tal vez ya pasaste por el discipulado 1, tal vez ya pasaste por el discipulado 2, tal vez tú ya entiendes lo que está sucediendo, pero una persona nueva, una persona que no sabe, que no entiende, no va a entender, no va a saber lo que está sucediendo. Y Pablo comienza a decir en el versículo 20, hermanos, es necesario que no pensemos como niños, que seamos como niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es necesario que la iglesia, si quiere crecer, si quiere avanzar, hermanos, crecimiento no es bendición material. Crecimiento, mis hermanos, no es que llenemos este lugar y pongamos sillas afuera y seamos una iglesia grande en números. Eso no es crecimiento. Crecimiento está en la madurez del creyente. ¿Qué tan maduro eres en tu mente? ¿Qué tan maduro eres en tu mente? Porque dice Pablo, es necesario que no seas como un niño en la mente. No puedes ser como niño en la madurez. Un niño, ¿qué hace un niño? Se cree todo. Se come de todo. A veces llevamos a mi hija a las nieves y mi hija siempre pide una nieve de algodón de azúcar, una rosa con azul. Esa nieve es extremadamente dulce, nunca se la acaba. Y ella me dice, quiero de la rosa. Yo no le pido de la rosa, yo le pido de chocolate, porque esa se la acaba. Y mi hija me dice, yo quería rosa. Me dije, esta es la que querías, hija, nada más que le pusimos chocolate. Y se la come. ¿Por qué? Porque es una niña. Es una niña en el modo de pensar. La iglesia no puede ser así. La iglesia no puede creerse cualquier cosa que un predicador, que una persona le diga. La iglesia debe de ser madura en la manera de pensar, en el modo de pensar. Si testificamos de algo es porque está en la Biblia, y como iglesia, como congregación, debemos de ser maduros para poder evaluar lo que se dice en el púlpito. No podemos decir amén a lo que sea. Hay que ser maduro en la manera de pensar. Pero Pablo también dice, pero como niños en la malicia. Como niños en la malicia. Otra vez, vuelvo con mi hija. A mi hija le gusta pintar mucho con pintura, valga. Y allá le compramos pintura y le ponemos pinturas en un platito y ella pinta en su mesita con sus hojas, con pinceles, con la mano, se llena la mano de pintura. Y mi esposa siempre dice, no manches la pared cuando te laves las manos. Y lo primero que hace, se agarra con la mano en la pared. Y vemos la pared manchada y preguntamos, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y mi hija, yo. ¿Por qué? Porque no tiene malicia. Es una niña. Y cuando hace una travesura y le da sus juguetes o hace algo, ¿quién fue? ¿Quién? Y mi hija, yo fui. Y dice Pablo, así debemos de ser en la malicia. No en el modo de pensar, no en la madurez, en la malicia. Pero mira que algunos somos buenos para la malicia. Para escondernos, para hacer cosas que no debemos de hacer. Pensando que nadie nos va a ver, pensando que nadie nos va a encontrar. Pero, mis hermanos, un creyente, una iglesia sana, madura, no puede ser así. Si queremos ser luz en Tuxpan, si queremos que nuestros familiares lleguen a los pies de Cristo, si verdaderamente hemos conocido la gracia y la misericordia de Cristo, es necesario que seamos maduros en el pensamiento e infantes en la malicia. De igual manera, mis hermanos, en nuestra liturgia, en nuestro culto, debemos de ser maduros, niños en la malicia. Fue algo que la iglesia de Corintios no entendía. Versículo 21, Pablo dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Recuerdan lo que decíamos la sesión pasada? Las lenguas en Hechos eran con un enfoque evangelístico.
Las lenguas en Hechos, en el día de Pentecostés, no eran lenguas extrañas, eran idiomas que entendían extranjeros que llegaban de otras tierras. Era un enfoque evangelístico. Y Pablo aquí respalda esta idea porque dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor, versículo 22. Así que las lenguas son, ¿por qué? Por señal. ¿No a quiénes? No a los creyentes. Las lenguas no son a los creyentes, sino a los incrédulos. Qué raro. Las lenguas son por señal, pero no para los creyentes, no para nosotros, para los de afuera, para los incrédulos. ¿Por qué? Porque las lenguas tienen un enfoque evangelístico. Porque las lenguas tienen como medio, como fin, predicar el evangelio, aún brincando la barrera del idioma. Las lenguas no son para los creyentes, son señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Pero la profecía, la proclamación de la palabra de Dios, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y tú me preguntarás, ¿pero qué acaso no debemos de predicarle a los incrédulos? Exactamente. Pero fíjate lo que dice el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están locos. ¿Tú te imaginas si todos hablásemos en lenguas de una manera descontrolada, desordenada, y llega un invitado? ¿Qué va a decir? La presencia del Señor aquí. Dice, no, él no sabe de esto, él no conoce de esto. Va a decir, eso están locos. Y nosotros erróneamente nos hemos gloriado diciendo, estamos locos por Jesús. Pero Pablo está diciendo, si lo incrédulo te ve como loco, no está siendo de beneficio para el incrédulo. Al contrario, está siendo de tropiezo, de estorbo para el incrédulo. Tenemos un servicio y todos estamos brincando y dando vueltas como pirinolas descontroladamente, tomando sillas y golpeándonos como si fuéramos jóvenes en un concierto de rock, y llega un invitado, una persona nueva a esta iglesia. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? La unción del Espíritu Santo, el poder. No, va a decir, pues, ¿qué es esto? De igual manera, mis hermanos, si llega un nuevo a la iglesia y estamos tumbando gente a diestra y siniestra, y las sillas se caen y todos se caen y todos revolcándose, ¿qué va a pensar la persona invitada? Yo sé que hasta parece y suena ofensivo a lo que estamos acostumbrados a ver y a lo que estamos acostumbrados a pensar. Pero es lo que Pablo y la palabra de Dios están diciendo. No podemos descontrolarnos en la iglesia, porque hay que pensar en las personas que llegan a esta iglesia. Y si no pensamos en las personas que llegan a esta iglesia, eso tiene una palabra, un nombre, se llama ego. Versículo 23 estamos, ¿verdad? 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Si todos hablamos en lenguas, si todos estamos en nuestro asunto y estamos desordenadamente haciendo las cosas en la iglesia, y entra un incrédulo, entra alguien que no conoce, que no sabe, va a pensar que estamos locos. Pero si entra una persona y estamos profetizando, estamos
proclamando la palabra de Dios? ¿Estamos organizados en nuestra liturgia? ¿Estamos siendo fieles a lo que Dios quiere que hagamos? Entonces esa persona será convencido por todos. En una ocasión estábamos en un evento allá en Texas. No recuerdo si era la administración o la alabanza, pero había una persona creyente ya de tiempo, y a un lado de ella estaba una persona invitada que fue a escuchar, que fue a escuchar la palabra. No recuerdo si fue la administración, no me acuerdo en qué momento fue, pero esta persona empezó a brincar y a expresarse de una manera tan desorganizada que empezó a chocar con el invitado. No se me debe entender. Y empezó a chocar con el invitado, y esta persona se fastidió y se va. Y es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo también dice, pero si todos profetizamos, si todos proclamamos la palabra del Señor y todos somos coherentes en lo que hacemos, entonces la persona será convencido, pero no será convencido por el predicador, será convencido por todos. Por todos es convencido, por todos es juzgado. Versículo 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y es por eso que dice Pablo que la profecía es para el incrédulo, porque cuando se le proclama la palabra de Dios a la persona incrédula, a la persona que no conoce, lo oculto de su corazón se manifiesta. Y entonces esa persona llega a los pies de Cristo. Como les decía la sesión pasada, en una ocasión me invitaron a predicar, a tocar en una iglesia en Guadalajara. Mi esposa y yo fuimos, y estaba la conferencia, estaba la persona hablando, y decía esa persona, a veces no tienes ni qué hablar para evangelizar. Simplemente vas con la persona y literal, y llegas con la persona y yo le dije a mi esposa, ¿y qué? O sea, ¿qué? ¿Se refería a un poder dentro de ti? No, tienes que hablar, tienes que profetizar, proclamar la palabra. Y esta es la idea en muchas congregaciones. Pero mis hermanos, si el incrédulo va a llegar a los pies de Cristo, si la persona que estamos invitando va a llegar a los pies de Cristo, no va a ser por un poder místico que tengamos oculto en nuestro ser, va a ser por proclamar la palabra viva y eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Pablo está diciendo que cuando profetizamos, el corazón del incrédulo queda manifiesto. Y esta persona entonces se postra y adora al Señor y declara que verdaderamente Dios está entre vosotros, entre nosotros. Así que, si quieres demostrar qué tan loco estás por Jesús, vive como Jesús quiere que vivas. Que tu testimonio sea un testimonio verdadero. Yo entiendo que todos tenemos nuestras altas y nuestras bajas, pero nuestro testimonio hará ver que verdaderamente Dios está con nosotros. La manera en que vivimos, la manera en que somos, la manera en que exaltamos a Jesús con nuestra vida y con nuestro carácter. No pensemos, mis hermanos, que porque brinqué 2 metros, o porque di 5 vueltas en un solo brinco, o porque lloré mucho, o porque caí, entonces estoy demostrando que Dios está conmigo. Eso
testimonio. ¿Cómo vives allá afuera? Por acá ya no puedes llorar. Nuevamente, y eso es bueno, no me malentiendan, somos humanos. Acá puedes llorar, puedes brincar, puedes hacer de todo. Pero cuando sales de aquí, ¿qué estás haciendo? Cuando estás allá afuera, ¿qué estás haciendo? Los dones son por señales. Las lenguas para los incrédulos, la profecía para los creyentes. Y quiero nuevamente no ser malentendido. Está bien danzar y está bien decir aleluya y gloria a Dios y llorar y levantarla. Todo eso es bueno. Pero debe de haber orden en lo que hacemos. Porque si no, en lugar de sentirse atraídos, los incrédulos encontrarán ofensivo y encontrarán que será de tropiezo, un discurso ininteligible, un discurso que no se entiende. Punto número 2. Una organización funcional. Una organización funcional. Versículo 26, Pablo dice lo siguiente: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Había un problema en Corintio, que cada uno tenía doctrina, cada uno tenía lengua, interpretación, revelación, salmo, y cada uno quería hablar al mismo tiempo, quería ser escuchado. Había una organización, pero no era funcional, porque mientras yo hablaba, mientras el predicador hablaba, todos hablaban. Y tal vez mientras estaba la predicación, uno se levantaba y hablaba en lenguas, y luego otro se levantaba e interpretaba, y después otro se levantaba y decía profecía, y otro se levantaba y decía un salmo, y decía doctrina, y había una desorganización. Por esa razón, por ejemplo, con nuestros hermanos Ujieres, cuando llegas a la iglesia, los hermanos te dicen: mira, te sientas aquí te puedes sentar. No porque queremos ser mandones, aquí te tienes que sentar, no, es porque queremos ser organizados, ¿se entiende? Porque la organización debe de ser funcional, que edifique a la iglesia. Porque ¿qué pasa? Llega una familia nueva de 4 personas y uno tiene que sentarse aquí y otro acá y otro acá y otro acá. ¿Por qué? Porque no quisimos ser organizados. La organización en la iglesia es necesaria porque hace funcionar a la iglesia. 27. Si habla alguno lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Hay algo común en la mayoría de las iglesias, que cuando se hablan lenguas hay un éxtasis. En muchas ocasiones se ha visto que cuando alguien quiere hablar en lenguas entra en alguna especie de éxtasis. De hecho, muchas veces cuando se ora para que una persona reciba las lenguas, tratamos de que esa persona entre en éxtasis. Y mis hermanos, esto es erróneo, porque Pablo está diciendo: si alguno va a hablar en lengua extraña, hable 1 o 2 a la vez y por turno. ¿Tú te imaginas? Decir, espérame. Primero Panchito, después Juanito y al último Lupe. Y por turno. Y cada quien, a ver, tú vas a hablar en lengua, a ver, ¿qué? Tú primero, habla en lengua. Tú segundo, ven, habla en lengua. ¿Te imaginas? Es algo hasta extraño en nuestro contexto. Y dice Pablo: hablen 2 veces por turno y uno interprete. A ver, Juan, ¿qué dijo Lupe?
A ver, ¿qué dijo Ponchito ahorita, Juan? Interpreta, por favor. No hay intérprete. Lo siento, hermanos, no se va a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque todo es para edificación. Algo que no se ve mucho hoy en día. Pero esta es la organización que Pablo le da a los corintios. Hablen 2 o 3 y por turno. Por 3 a lo mucho. O a lo más 3. Y eso es algo controlable, algo que se controla. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza, dominio propio. Y muchas veces me pregunto, si el Espíritu Santo nos da dominio propio, ¿cómo es posible que cuando nos toca el Espíritu Santo se nos quite el dominio propio? Es el fruto del Espíritu, dominio propio. Dominar tus emociones, dominar tus deseos, dominar lo que quieres hacer, aún en los momentos más extremos. El Espíritu Santo nos capacita para tener dominio propio. Y se ve reflejado en la instrucción de Pablo. Si alguien quiere hablar en lenguas, 2 o 3 a lo mucho y por turno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha dado dominio propio. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hermano Lupe, hermano Ponchito, discúlpeme. No hay intérprete. Hable para usted y hable para Dios. Sea edificado usted y sea edificado Dios. Yo creo que muchos hermanos se ofenderían. Y es tan importante como Pablo comenzó diciendo: seamos maduros en la forma de pensar. Porque si somos como niños en la forma de pensar, esto sería ofensivo para muchas personas. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás que juzguen. ¿A cuántos de aquí se le ha dado una profecía? ¿A nadie? ¿Nadie tiene profecía? ¿Algún profeta que te haga una palabra? ¿Nadie? ¿Sí? Yo pienso mucho, a varios de ustedes. Pregunto, ¿has juzgado, evaluado la profecía? ¿Has examinado en tu corazón las palabras que se te han dicho? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, evalúen, observen, disciernen si son palabras de parte de Dios. Mis hermanos, en ocasiones la iglesia ha llegado a puntos tan ridículos, y disculpen la palabra, pero tan ridículos, de incluso hacer escuelas para enseñar a la gente a cómo tumbar gente. Eso nos enseña. Y eso es por obra de Dios, el Espíritu. Que no seríamos como el mago Simeón, que quería comprar la unción de Pedro. Eso no se compra, eso no se enseña. Es un don de Dios, es un fruto del Espíritu Santo. El profeta hable 2 o 3 y los demás juzguen. En una ocasión, miren, creemos en los profetas. Eso no quiero que se malinterprete. Creemos en los profetas. Pero de igual manera creemos que hay que ser sabios cuando se nos da una profecía. Habrá personas con este don del profeta que no son discretos en sus profecías,
no son discretos con las personas. Pero en una ocasión, alguien me dio palabra, pero no me la dio en el servicio, y era palabra buena, no era una palabra mala, no me la dio en el servicio. Se acabó el servicio, y ya íbamos a cerrar, y me dijo, oye, ven, Kevin, Dios me da una palabra para ti. Y me da la palabra. Amén. ¿Y qué hago yo? Oro en mi corazón. Señor, se me dio esta palabra, la pongo en tus manos. Tú dime, revélame, enséñame, ilumíname, ¿verdad? Pero si se me da una palabra y yo simplemente digo amén, amén, y me voy y no evalúo y no juzgo, ¿en dónde está el discernimiento? ¿En dónde está la madurez? Nuevamente, hay ocasiones en que se nos da una palabra y son verdades, y tú sabes cuando son verdades, y más cuando se nos dice arrepiéntete de tal cosa que estás haciendo. Tú sabes si la estás haciendo o no, ¿verdad? No estamos hablando de eso, estamos hablando de unas palabras más ocultas, más, por ejemplo, les doy un ejemplo para darme a entender. Cuando tenía 18 años, llegó una persona a predicar en una iglesia en donde nos invitó a ministrar, ¿sí? Fuimos a ministrar, a tocar, a alabanza, pero yo ya tenía otro compromiso ese día. Entonces cuando se me invitó dije, puedo ir un rato porque tengo otro compromiso. Entonces fui y salí, pero cuando ya estaba en mi otro compromiso, mi mamá me habla por teléfono y me dice, hijo, fulanito de tal que vino a predicar dice que tiene una palabra para ti y me la dio a mí para que te la diera a ti. Y me dijo que Dios me iba a afinar conforme a su carácter. Yo en ese entonces era una persona muy burlona. Y justamente cuando mi mamá me dio esa palabra, yo me reí. Pero a lo largo del tiempo, poniendo en oración esta palabra, Dios verdaderamente me ha ido puliendo y afinando conforme a su carácter. Obviamente me falta mucho, pero eso es a lo que me refiero. Cuando alguien da una palabra, uno debe de aprender a juzgar, a evaluar, a discernir. Versículo 30. Y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, que hay el primero, 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Uno por uno. Se puede profetizar uno a la vez. No es un éxtasis. No entras en una dimensión espiritual elevada. No te vas al tercer cielo para dar una profecía. Dios te la da a ti y tú puedes esperar tu turno para hablar. Por turnos. Con dominio propio. Para que la iglesia, para que todos aprendan y todos sean exhortados. No es como que yo voy con nuestro pastor y le digo, pastor, fíjese que voy a empezar una serie en Corintios, así que necesito predicar seguido hasta que termine, porque si no se me va la unción. No, yo tengo que esperar mi turno cuando me toque predicar para prepararme y entonces ¿qué? Hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está nuestro hermano Moisés, que de igual manera habla la palabra de Dios y también todos son bendecidos. Entonces cuando esperamos nuestro turno es para que todos aprendamos, desde lo más práctico hasta lo más profundo, desde lo más simple hasta lo más complicado. Todos aprendemos, todos somos enseñados y todos somos exhortados. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que tiene el don de profecía lo puede controlar, tiene control sobre él. Él puede estar controlado cuando da una palabra. Tienes el don de lenguas, tú no tienes que estar en éxtasis para sentir la presencia de Dios. Si lloras es bueno, es normal, es parte de, pero
No tienes que estar en éxtasis para sentir la presencia de Dios. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios es un Dios de orden. Y Él quiere que vivamos en orden, pero que en nuestra iglesia tengamos orden. No es Dios de confusión, sino de paz. No solamente en la iglesia, hermanos, pero en nuestra vida cotidiana debemos de tener orden. Porque Dios no es Dios de confusión. Así que debemos de evaluarnos. Y incluso, mis hermanos, si tú estás tratando de invitar a una persona y tu testimonio es confuso, ¿cómo va a llegar esta persona a la iglesia? Si tus palabras son confusas, que a veces hablas palabra, y a veces hablas cosas que no deberías de hablar, y a veces das testimonio de Cristo y en otras veces das testimonio de otras cosas, eso es algo confuso para las personas y no va a ser de bendición para las personas, al contrario, va a ser de tropiezo para las personas. Así que aún nuestro propio testimonio no puede ser confuso. Debe haber paz, orden, coherencia, congruencia entre lo que decimos y lo que vivimos. En ocasiones, mis hermanos, tanto nuestro pastor como nuestro hermano Moy, como a mí, a veces estamos predicando y sentimos llorar. ¿Se han dado cuenta? Imagino que se han dado cuenta. ¿Pero qué hacemos? No nos agarramos. No. ¿Qué hacemos? Tratamos de contenernos y seguir predicando. ¿Por qué? Porque debe haber orden. ¿En qué va a edificar a la iglesia? Que si yo estoy llorando, suelte el micrófono y ¿cómo va a ser edificada la iglesia? No, yo me tengo que contener y predicar la palabra de Dios para que la iglesia sea edificada. Así que todo lo que se haga en las reuniones de adoración debe de beneficiar a los creyentes, a la iglesia. Cada adorador debe considerarse un contribuidor. Cada uno somos contribuidores de la iglesia. Cada uno aportamos algo en el culto, en la iglesia. Así que haz esta pregunta: ¿qué estoy aportando en la iglesia? ¿Cómo estoy aportando en el culto? A algunos nos toca tocar instrumentos, a otros les toca recibir gente y a otros les toca cantar unánimes. ¿Cómo estamos contribuyendo en el culto? ¿Tú crees que sería de bendición que mientras estamos adorando estemos con nuestros teléfonos distraídos? Mientras se da la palabra del Señor, estemos en nuestros teléfonos distraídos. ¿Tú crees que sería de bendición y invitamos a alguien y estamos en nuestros teléfonos o estamos haciendo chistes con otra persona? ¿Tú crees que eso es de bendición? ¿Tú crees que eso es contribuir al culto? Todo esto, mis hermanos, es sobre el orden, sobre lo que debe de hacerse y cómo debe de hacerse dentro de la iglesia. ¿Tú te imaginas el grupo de alabanza? Hermanos, levanten sus manos. Estaba con el baterista echando chistes. No.
sería una distracción para la iglesia. Así que, mis hermanos, la organización que tenemos debe de ser funcional. Punto número 3. Nuestro punto número 3 son otras ordenanzas. Pablo da otras 2 ordenanzas acerca del culto. Empezamos en el versículo 33b, que es la segunda parte de este versículo. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hasta ahí nos quedamos. 35. Una de las cosas que más ha habido controversia en la iglesia es este versículo, este tema. Así que lo voy a tratar con la más delicadeza posible y que no se malinterpreten las palabras. Muchas veces se ha dicho que esto era algo cultural en Corintios, que algo pasaba en la iglesia de Corintios, que las mujeres no se comportaban debidamente, pero era una instrucción cultural. Si haces un estudio honesto, no se ve que sea algo cultural. ¿Por qué? Porque el versículo 33, Pablo está diciendo, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, estas palabras no van con lo anterior, porque en paz hay un punto. Y Pablo comienza a decir, como en todas las iglesias de los santos, ¿Qué quiere decir? Que estas palabras, versículo 34, que estas palabras que va a decir Pablo eran para todas las iglesias de los santos. Y Pablo dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y yo tampoco veo en estos versículos que a la mujer se le prohíba predicar. ¿Por qué? Porque en Corintios, 1 Corintios, en los primeros capítulos, Pablo dice que las mujeres también profetizan. Entonces, si Pablo dice que las mujeres profetizan, no puede contradecirse varios capítulos después. ¿Vamos bien? Entonces, esa instrucción no era algo cultural, pero tampoco Pablo está diciendo que la mujer no puede predicar. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Muy bien. Lo que pasaba en Corintios y lo que los teólogos aseguran y se cree en general que pasaba, es que cuando se daba una profecía en la iglesia, había un grupo de ancianos encargados de interpretar dicha profecía. ¿Vamos bien? Pero que las mujeres en Corintios después querían ellas interpretar las profecías, un lugar que no se les había dado en la iglesia. No porque sean inferiores, no porque tengan menos valor, no porque no supieran o fueran menos inteligentes que los hombres, nada de eso. Simplemente recordemos que la relación marido y mujer muestra la imagen de Cristo y su iglesia. ¿Se entiende? Entonces, a la pregunta o a lo que voy es que la dirección de Pablo es que la mujer debe de respetar el liderazgo de su marido aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien no estoy diciendo que la mujer no deba predicar, yo creo que la mujer puede predicar. Mi esposa predica y predica de una manera muy especial con el poder del Espíritu Santo. Si bien estoy de acuerdo con que la mujer predique, creo que la Biblia también enseña que la mujer no puede estar por encima de su marido aún dentro de la iglesia. ¿Sí me doy a entender? Porque no les voy a hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Versículo 35.
Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En los tiempos de Pablo, al hombre se le instruía en la palabra del Señor, normalmente. A la mujer no. Y eso sí es algo cultural de esos tiempos, ¿sí? Entonces, normalmente el hombre tenía un conocimiento mayor. No porque fuera más inteligente, no porque fuera más especial, sino que simplemente a los hombres se les instruía. Por eso dice Pablo, si algo quiere aprender la mujer, que pregunte a su marido. Pero lo que regresaba y lo que iba, la mujer debe estar sujeta a su marido aún dentro de la iglesia. Entonces, parejas, si los dos están sirviendo en un ministerio, ¿sí? Esposo hombre, toma la batuta, ¿sí? Y mujer, respeta el liderazgo de tu esposo aún dentro de la iglesia. Hoy en día he visto muchas congregaciones con pastoras, ¿sí? Yo sé que entra en una tela delicada, con pastoras. Y esto es otro tema delicado. ¿Por qué? Porque si bien creo que hay momentos específicos en donde una mujer queda a cargo de la iglesia, también creo que es erróneo, mis hermanos, que una mujer esté a cargo de la iglesia cuando su marido está presente. ¿Por qué? Porque ¿quién está a cargo de ser la cabeza del hogar? ¿Quién? El varón. ¿Y cómo el varón puede ser la cabeza del hogar? ¿Y cómo puede ser el guía espiritual de la casa si su guía espiritual es su propia mujer? ¿Se entiende? Sería algo contradictorio. ¿Sí se me va a entender? Entonces, si mi esposa y yo estamos presentes y yo estoy llamado como varón a ser el guía espiritual de mi hogar, pero mi esposa es la pastora de la iglesia, ¿cómo yo voy a ser el guía de mi esposa si yo tengo que rendirle cuentas a mi esposa? ¿Se entiende? Si mi esposa es mi guía espiritual, ¿cómo yo voy a ser el guía espiritual de ella? No se puede. Por esta razón, mis hermanos, es necesario, nuevamente, no pensar como niños, sino pensar de una manera madura. La mujer puede predicar, amén. Yo he sido bendecido por muchas mujeres, mi mamá, mi esposa, la hermana Elisa, que en paz descanse, muchas mujeres que han edificado mi vida y han sido bendición para mi vida. Pero la Biblia es clara y muestra que el hombre debe de ser la cabeza del hogar. Y la cabeza del hogar no significa que aquí mis chicharrones truenan y aquí nada más mando yo. No. Significa, hombres, que también hay una responsabilidad de nosotros de aprender, de saber, ¿sí? De tener instrucciones de la palabra del Señor. Es triste, varones, ver cómo hoy en día en tantas familias donde la mujer es la que sabe y la que ora y la que exhorta a la familia y lleva a la familia a la iglesia, y el hombre solamente va atrasito. No, varones, somos cabeza. Nosotros, amor, prepara a los niños, vamos a ir. Y yo soy el guía, y vamos a orar, y vamos a aprender, y vamos a mostrar la palabra, y vamos a discipulado porque hay que aprender. Eso es nuestro llamado, varones. No es solamente decir, hey, yo soy la cabeza, yo aquí, yo mando. No. Tú tienes una responsabilidad, una carga, una tarea que Dios te ha dado. Y es ser guía espiritual en tu casa. Guía espiritual en tu casa. Y esta es la enseñanza de Pablo acerca de las mujeres en la iglesia. No son menospreciadas. La mujer puede predicar, la mujer puede enseñar, la mujer puede tener cargos importantes dentro de la iglesia. Y las mujeres son importantísimas dentro de la iglesia. Pero hermanos, varones, tenemos la responsabilidad de ser
cabeza del hogar, guías espirituales de nuestra casa. ¿Estamos aprendiendo, varones? ¿Estamos estudiando? ¿Estamos llevando a nuestra familia hacia la presencia del Señor? Debemos de tener palabra en nuestra boca, varones. Palabra en nuestra boca. No podemos poner como excusa que no sé, que no puedo, que no entiendo. Debemos de esforzarnos. Debemos de esforzarnos. La mujer debe estar sujeta. Yo creo que, hermanos, varones, la mujer se sujeta con mucho amor cuando su marido está haciendo su labor espiritual, su labor en casa. Y quiero hacer ese énfasis, hermanos, nuevamente. Ser líder espiritual, ser cabeza del hogar, no significa mandar a diestra y a siniestra. No. Significa guiar a nuestra familia a la presencia de Dios. Servirle a nuestra familia para ser ese ejemplo para nuestra familia. Normalmente nos levantamos, mi esposa y yo, a las 6, tratamos de levantarnos a las 6. Y voy afuera y llevo el jardín, pongo la manguera para que se empiece a regar el jardín. Y salgo afuera a barrer la calle. Estoy barriendo la calle. A las 6, 6:15, 6:20, estoy barriendo la calle. Y veo a mi izquierda hay una señora, veo a de otra señora, y enfrente otra señora. ¿Y tú crees que me daría pena barrer la calle y pura señora barriendo la calle? No, pero ¿por qué? Si es mi casa. Y yo entiendo que algunos entran a las 7 de la mañana a trabajar. Se entiende, estoy diciendo que te levantas a las 4 a barrer la calle, no. Pero lo que estoy diciendo es que ser cabeza del hogar no significa que no vas a hacer nada en la casa. Puedes contribuir, puedes ayudar a tu esposa a hacer algo en la casa. Muy bien, sigamos. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Eso nuevamente, vamos con el versículo primero de ser maduros en el pensamiento. Si alguno se dice ser maduro, si alguno se dice ser espiritual, si alguno se dice ser profeta, si alguno se dice ser ya capaz de entender la palabra, reconozca que la palabra de Dios es clara. Reconozca los mandamientos de Dios. Hermanas, reconozcan que deben de estar sujetas a sus esposos. Esposos, reconozcamos que tenemos una responsabilidad enorme en nuestras casas. Reconozcamos, si queremos ser maduros, si decimos ser maduros, reconozcamos el valor de las lenguas, el valor de las profecías, el lugar de las profecías y el lugar de las lenguas en la iglesia. Reconozcamos cómo en el culto es necesario ser organizados, no como robots, pero sí organizados. Reconozcamos que el desorden en la iglesia no es el Espíritu Santo moviéndose, es desorden. En la escuela bíblica se nos enseñó diciendo, nos decían, si un predicador nunca sabe qué va a predicar hasta el domingo y dice, Señor, tú háblame lo que quieras hablarme, y hasta el domingo sabe qué va a predicar, hay un problema. Porque se supone que el predicador está estudiando la Biblia toda la semana. Y si un predicador constantemente viene y dice, tenía usted un preparado, pero el Señor me lo acaba de cambiar, es porque no se preparó. Y nos decían mucho en la escuela, nuestro maestro de homilética, la falta de preparación no es el Espíritu Santo, es falta de preparación. La falta de organización no es el Espíritu Santo, es falta de organización. Cuando hay problemas en casa, mis hermanos,
adivinen qué, hay problemas en casa. Y si hay problemas en casa, adivinen quién es. Uno, yo. ¿Sí? No es el trabajo, no es las circunstancias, no, soy yo. Así que mis hermanos, es necesario que maduremos en nuestros pensamientos y reconozcamos lo que la palabra de Dios está diciendo. Versículo 38. Mas el que ignora, ignore. Yo siempre he dicho, aquí nadie se le hace manita de puerco para que haga caso. Yo no puedo ir contigo y torcerte el brazo y decirte obedeces porque obedeces. No. La palabra de Dios se predica. El que quiere escuchar, escucha. El que quiere ignorar, que ignore. 39. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis al hablar en lenguas. 40. Pero hágase todo decentemente y en orden. Hágase todo decentemente y en orden. Claro, profetiza. Claro, habla en lenguas. Alabra, brinca, llora, salta, levanta las manos. Di aleluya. Claro que sí, haz todo esto, pero hazlo con decencia y en orden. Muchas veces se dice, alaba al Señor como David danzaba. A David se le caía todo. Tú alaba, que no te importe quién está al lado y quién es. La instrucción de Pablo en la congregación es que te importe quién está al lado tuyo. Que todo lo que hagamos sea con decencia y con orden. Termino con una ilustración. Por ejemplo, hermanos, si yo voy a predicar la palabra de Dios y estoy en este púlpito, debo de hacerlo con decencia y en orden. Ordenadamente, mi sermón ordenadamente, mi tono de voz, mis instrucciones, las palabras que se dan ordenadamente y mi vestido ordenado. Hermanos, no seamos personas, varones, que tenemos camisas de botones y nada más traemos el ombligo amarrado y todo lo demás abierto. Eso no es decencia, varones. Hermanas, no seamos indecentes en la manera de vestir cuando vengamos a la iglesia. Miremos la falda que se ponen, la blusa que se ponen. Hombres, miremos la camisa que nos ponemos, el pantalón que nos ponemos. ¿Dónde está nuestro botón, hermanos, abrochado? Yo cuando, mi esposa y yo cuando nos arreglamos en la iglesia, le pregunto, ¿se ve bien? ¿Está bien lo que me puse? ¿Se ve bien? Sí. Y ella, pues, ¿se ve? Sí, se ve bien. Vámonos. ¿Por qué? Porque todo en la iglesia debe de hacerse decentemente y con honor. Pongámonos de pie, mis hermanos. Ahora, yo entiendo que este sermón no es un sermón que te hace llorar o un sermón que te haga sentir escalofríos, pero insisto a lo que Pablo dice en Timoteo: toda la palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar y para instruir en justicia. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, y vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Padre, Señor, ayúdanos, Señor, a honrarte en todo lo que hagamos en la iglesia.